Buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a un espacio del aula, Taller de Saberes y Diálogo, organizado por la revista Tiempo de Derechos, cuyo director general está aquí con nosotros, el doctor Rafael Estrada Michel, y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. En este espacio tenemos la oportunidad de entrevistar a personas que nos comparten su experiencia y su conocimiento jurídico, y hoy estamos particularmente felices porque nos acompaña un gran jurista y un gran hombre, el magistrado Juan Carlos Cruz Razo. ¿Qué podemos decir de él en su trayectoria profesional? Pues bueno, es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor por la Universidad Panamericana. Ingresó al Poder Judicial de la Federación hace más de 35 años, tiene más de 35 años de experiencia en el servicio público y pasó por todos los escalones de la carrera judicial. Ha sido actuario, ha sido secretario en juzgados, en tribunales, en la Suprema Corte, juez de distrito, magistrado de circuito e incluso por oposición llegó a ser consejero de la Judicatura Federal. Además, tenemos el privilegio de que el magistrado nos comparta sus conocimientos y su tiempo en nuestro espacio de los criterios del Poder Judicial, y hoy que estamos ante una situación particularmente extraña en cuanto a la reforma judicial, consideramos que no había una persona más indicada o más propicia que nos pudiera hablar de lo que está sucediendo en cuanto a la situación presupuestaria del Poder Judicial de la Federación. Magistrado, sea usted bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Qué amables, muchas gracias, don Rafael, muchas gracias, César. Y también por tus palabras, la verdad, no las merezco, pero se las agradezco mucho. Y estoy a sus órdenes con todo gusto. No, como no la ha de merecer, ¿verdad? Sí. Yo soy mucho más. Muchas gracias. Magistrado, bueno, está en boca de todo mundo, pero casi nadie entiende. ¿Qué es este asunto de los fideicomisos que plantea el Congreso de la Unión extinguir? Sí, efectivamente hay una iniciativa y ya un dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el propósito de agregar una disposición donde diga que los fideicomisos con los que se cuenten en el Poder Judicial de la Federación deberán extinguirse y devolverse los recursos a la tesorería correspondiente. Y esto pues ha despertado una gran inquietud, principalmente también vemos a los diputados muy proactivos en este tema y saliendo incluso a publicaciones y a redes. Pero sí es una reforma que crearía una grave afectación al funcionamiento jurisdiccional y también a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Por eso es que causa gran impacto. Para que nuestro auditorio lo pudiera entender un poquito mejor, ¿nos podría explicar entonces cuál es el origen de estos fideicomisos y a qué se destinan en concreto? Sí, con todo gusto. Estos fideicomisos, al menos en el Poder Judicial de la Federación, se originaron hace ya bastantes años. Estamos hablando de una época anterior a 1999, cuando lo que pasaba en todo el servicio público pues era que se asignaba una partida presupuestal y al final del año pues muchos recursos no habían podido ejercerse, no se ejercían por X razones, ¿no? Era normal ver los diarios oficiales plagados de licitaciones, de convocatorias a licitaciones públicas, porque los entes de gasto querían ejercer su presupuesto. Algunos no lo lograban y conservaban los remanentes de estos recursos. Esta conservación de estos recursos, pues en algunos casos pues se perdieron, pero no fue, sí, ya no sabemos a dónde fueron esos recursos. Y en el caso del Poder Judicial no es así, porque esos recursos, la Corte en ese momento, pues lo que determinó fue que esos recursos se constituyeran en fideicomisos, donde quedara constancia clara de su manejo, de su destino, de su origen y destino. Y se fueron constituyendo entonces estas bolsas que eran remanentes de recursos presupuestales anteriores a 1999. En los fideicomisos por ejemplo, de la Administración Pública Federal, en muchos casos no sabemos el destino de estos, pero en los del Poder Judicial los recursos están ahí, han sido administrados, se han incrementado incluso esos recursos por la administración que se tiene positiva de ellos.
Han sido auditados incluso, ¿no, magistrado? Han sido auditados cada año por la Auditoría Superior de la Federación, los ha revisado una y otra vez, han hecho observaciones operativas, por supuesto, porque pues no todo es perfecto, pero jamás han destacado, señalado que sean ilegales, que eso es una cuestión muy importante a destacar. No hay ilegalidad en ellos ni en su funcionamiento, y eso es algo que debe de quedar muy claro en el debate y en la discusión. Porque daría la impresión en la iniciativa que sí, se los tilda de ilegales, menos a uno, ¿no? Exactamente. Excluyen a uno porque este sí se menciona en la normativa posterior a 2018, pero porque se constituyó después, se constituyó con ese fin. Pero esto no significa que los fideicomisos anteriores sean ilegales. Tienen un sustento legal, como repito, han sido auditados en un gran número de veces, y su origen pues no es incierto. Ahí están los recursos y están debidamente administrados. Cuando, vuelvo otra vez al pasado, cuando la Cámara de Diputados empezó a advertir esta conducta de los entes de gasto, de que no devolvían lo que no se ejercía, desde 1999 empezó a incluir una disposición en el decreto de presupuesto de egresos de que el recurso que no se ejerciera tenía que devolverse a la tesorería de la Federación. Por eso se cumplió con esa norma y se fue frenando esta libre disposición de esos recursos que se tenían. Pero estos recursos, repito, estos fideicomisos del Poder Judicial, unos están orientados a infraestructura, a la creación de juzgados y tribunales. Lo estuvieron en el pasado, bolsas muy importantes que se destinaron íntegras a construir juzgados y tribunales. En otros casos se atendió la reforma penal, por ejemplo, que también fue un monto muy importante que había que echar a funcionar. Y tenemos hoy día la reforma laboral, que hay que terminar de implementarla, y se han ejercido pues bastantes recursos de estos fondos. Otros tienen que ver con las prestaciones de los servidores públicos, y repito, también están pues perfectamente reconocidas en distintos instrumentos legales. Por eso la sensación que se trata de crear de que son fideicomisos ilegales pues no tiene ninguna base, no tiene ningún sustento. Totalmente incorrecto. De hecho, entonces podríamos decir que estos fideicomisos existieron en todas las instituciones u órganos del Estado antes del 99, y que si existen todavía 24 años después en el Poder Judicial es porque ustedes sí lo han administrado adecuadamente. Efectivamente, eso es totalmente cierto. Hace años se publicó un estudio muy interesante de la Sociedad Fundar, donde destacaron, bueno, el nombre estaba muy claro, si a fideicomisos públicos o la manera de desaparecer los recursos, ¿no? Y daban cuenta precisamente de cómo se fueron creando estos fideicomisos con un afán de disponer de esos recursos que se tenían ahí. En el Poder Judicial no. En el Poder Judicial los recursos están ahí, han sido, repito, auditados, y bueno, se aplican a los fines para los que fueron creados. No para el despilfarro. No para el despilfarro. Entonces, en ese sentido, sí podríamos hablar de que su desaparición tendría un impacto en derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. Totalmente, totalmente. La iniciativa y el dictamen que formuló la comisión pues es totalmente contradictorio, porque por un lado dice que se pretende respetar los derechos laborales de los trabajadores, pero la medida en sí vulnera esos derechos de los trabajadores. Porque, por ejemplo, están constituidos estos fideicomisos, por ejemplo, hay uno de plan de pensiones complementarias. Este existe desde hace muchos años. Un plan de prestaciones médicas extraordinarias, un plan de apoyo extraordinario existe desde hace muchos años, se han sido auditados, pero los recursos están ahí. Incluso es muy interesante cuándo surge esta iniciativa, cuándo surge este dictamen, y también pues, nos lleva a preguntarnos por qué hasta ahora se dan cuenta los diputados de esto. Lo cierto es que pues, es una maniobra de tipo político, de corte político, para tratar de presionar al Poder Judicial de la Federación, porque estos fideicomisos, como les digo, han sido revisados todos los años. Las prestaciones que ahí se contienen, la Cámara de Diputados ya las había aprobado en años anteriores, y estamos hablando desde 2018 para acá. ¿Qué es lo que hace que hoy día les parezca tan incorrectos estos fideicomisos? Pues es obvio la respuesta a una presión política. Pero además,
por el monto del que se habla, pues yo me imagino que muchísimo de los intereses que se generan sirven para cubrir las obligaciones, por ejemplo, en materia de pensiones y de prestaciones. Efectivamente, y esto hay una disposición en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que además fue también replicada en los ordenamientos del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, por virtud de la cual cada 3 meses se tiene que informar y se informa de los montos de los recursos, de los ingresos, de los egresos, de los intereses generados y el saldo total. O sea, en la iniciativa se habla de que existe falta de transparencia. Esto no es así. Ha existido siempre transparencia, lo que pasa es que los diputados como que no quieren ver esto en estos momentos, ¿no? Pero si ustedes consultan, por ejemplo, el Diario Oficial, en marzo, en julio, etcétera, se publican los saldos de esos fideicomisos y el Poder Judicial de la Federación siempre ha cumplido estrictamente con hacer esas publicaciones. Permítanme ir un poquito a esto, magistrado Cruz Razo, que señalaba usted de las prestaciones y un poquito también al origen de los recursos, porque bueno, si fuera un régimen de fideicomisos privados en donde a cada uno de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se le retuviera un porcentaje y el propio Poder Judicial integrara otro, bueno, estaríamos hablando de que eso simple y llanamente no se puede extinguir sin caer en la confiscación. Efectivamente, porque ahí se estaría disponiendo de los recursos de los trabajadores. Pero entiendo que no es el caso. No es el caso porque ahorita sí se creó ese fideicomiso, por ejemplo el de pensiones, para complementar lo que era la pensión del ISSSTE. Existen una serie de garantías judiciales que son también derechos humanos de las personas juzgadoras a tener, por ejemplo, un retiro digno, porque no nos podemos dedicar a otra cosa. Nuestra labor tiene que ser de entrega completa. E incluso tenemos una prohibición 2 años después de concluir nuestro encargo para ejercer lo único y hacer lo único que sabemos hacer, que es esta profesión. Una prohibición de 2 años todavía. Entonces, en años anteriores se crearon estas disposiciones, están en las condiciones generales de trabajo, del personal jurisdiccional, de los jueces y magistrados, y están reconocidas así. Incluso en la reforma constitucional de 2009, que impulsaron para reformar el artículo 127 constitucional que rige las remuneraciones, está reconocida la posibilidad de que existan así. En las fracciones 3 y 4, que yo creo que los diputados harían muy bien en leerlas, y además el régimen transitorio de esa reforma, porque en 2009, incluso en el régimen transitorio se dijo, las personas que se desempeñan a la entrada en vigor de este decreto, como ministros, magistrados, consejeros, jueces, etcétera, mantendrán su remuneración durante su encargo. Entonces, hay una serie de derechos creados ya y reconocidos incluso por la propia Constitución que una ley secundaria no puede desconocer. Entonces, eso es muy importante. Pero a ver, esos derechos, magistrados, se dan contra el Estado mexicano. Lo que quiero decir es que válidamente el Poder Judicial de la Federación podría decir, bueno, extíngueme mis fideicomisos, pero a ver quién le cumple sus condiciones generales de trabajo a personal que no es que sea del poder, como si el Poder Judicial estuviera fuera del entramado del funcionariado, sino que es personal que tiene derechos repercutibles al Estado mexicano. Sí. Yo no sé si, más allá de bonitas intenciones y de lo que ponen los legisladores, yo no sé si esto está claro para ellos, porque entonces el cargo es al presupuesto de egresos, ya no a cada uno de los fideicomisos. Sí. Y además yo creo que hay un grave desaseo tanto en la presentación de la iniciativa como en el propio dictamen, y esto es muy lamentable porque debe ser un trabajo legislativo muy completo, y es muy lamentable porque, por ejemplo, dicen los legisladores que aprobaron este dictamen, es que el Poder Judicial tiene que devolver los recursos en términos del artículo 12 porque son fideicomisos públicos. Dices, oye, pero te faltó leer también el artículo 5 de esa ley, te faltó leer el artículo 9 de esa ley, que tienes que entender que son entes autónomos distintos. La Ley Federal de Presupuesto establece muchas condiciones y muchas reglas para la administración pública,
y deja sentados los principios que debemos observar también en el Poder Judicial e incluso en el Legislativo. Pero dentro de estas previsiones, falta entender que el Poder Judicial y el Poder Legislativo no están sujetos a las reglas del Poder Ejecutivo. Sí a la ley, por supuesto, y se observa y se acata, porque les digo, ahí incluso se contiene la previsión de que deben informar cada 3 meses de los montos de los fideicomisos. Pero están pasando por alto esta serie de disposiciones constitucionales que garantizan estos derechos de los trabajadores. Y si esta reforma, digamos, se aprobara así, efectivamente se crearía un grave conflicto para los trabajadores y el Estado. Y esa es la pregunta que le quería hacer. Si se aprobara así, con todas las deficiencias que está usted mencionando, ¿usted ve que haya algún tipo de impugnación o diversos tipos de impugnación, acciones de inconstitucionalidad, amparos? Sí, existen muchos medios legales y pues las personas juzgadoras, pues normalmente cuando nos toca conocer de un asunto o hay posibilidades de que conozcamos de un asunto, reservamos nuestra opinión, no la externamos. Como a mí previsiblemente no me va a tocar conocer de esos asuntos, pues yo sí puedo decir que advierto muchos visos de inconstitucionalidad. La más evidente es la violación al artículo 14 constitucional, donde se dice que a ninguna ley se puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Bueno, incluso, magistrado César, perdonen, pero incluso el origen más inmediato de ese artículo, que es el de la Constitución de los Estados Unidos, y esto Rabasa lo probó y lo reprobó 20 veces, establece claramente que a los contratos, a las disposiciones de contratos, la ley no podrá subvertirlas, ¿no? Sí. Es decir, no le puedes dar efecto retroactivo contra lo que ya en un contrato ha sido Sí. estipulado. Ahora, que luego lo tradujimos mal, pues sí, también es cierto, ¿no? Pero me parece que el origen, el precedente está clarísimo. Es muy claro y además toda la doctrina que crearon estos padres fundadores en los Estados Unidos, ¿no? Y por ejemplo todas las exposiciones de Hamilton en el Federalista, donde fue que hablaba precisamente de estas garantías a la irreductibilidad de las remuneraciones y pues a que los jueces tuvieran una remuneración adecuada a su función. Como les digo, esto fue reconocido incluso en la Constitución en 2009. Si vemos el régimen transitorio, está plenamente reconocido ahí. ¿Qué sucedió? Pues que de 2009 y todos esos años a 2018 no existió ningún problema, porque el presidente de la República no hizo una arbitraria disminución de su remuneración. El problema surge en 2018 cuando el presidente de la República, en un acto más que de campaña que razonado legislativamente, decide bajar su remuneración, pero inobservando estos principios, esta reforma constitucional, todas estas condiciones que se habían creado ya en la reforma al 127 constitucional, que no fue una inspiración o una obra de este gobierno, sino fue en la época de otro presidente. Entonces sí hay que entender eso. Pero, perdón. No, lo que iba yo a decir es que ahí es donde adquiere importancia lo que usted señalaba, magistrado, si se trata efectivamente de un fideicomiso público o de un fideicomiso privado, Sí. que son cosas diametralmente opuestas y me da la impresión que los diputados están hablando del fideicomiso necesariamente como un ente público y no lo veo yo tan claro, ¿no? Sí, el fideicomiso por su origen es un contrato. Sin embargo, en nuestra tradición jurídica mexicana, pues cometemos muchas veces algunos sinsentidos, ¿no? El caso del fideicomiso es lo más gráfico, porque al fideicomiso, que es un contrato, le dan una condición como persona. Y entonces surge la ley de la Administración Pública Federal y entonces dicen, son del ámbito paraestatal los fideicomisos. Dices, los fideicomisos públicos. Dices, a ver, espérame, es un contrato, ¿cómo va a ser un ente? No puede ser así, pero bueno, así. Incluso fiscalmente, pues tú eres un experto en todos estos temas, también se les da connotaciones como si fuera una persona, cuando en realidad pues es un contrato. Este fideicomiso entonces tienen reglas distintas los que se constituyen bajo la esfera del Poder Ejecutivo y los que se constituyen en el Legislativo y en el Judicial. Veamos, por ejemplo, la Cámara de Senadores tiene un fideicomiso
para la construcción de su sede actual. Todavía está ahí. Y ese fideicomiso tiene más de 800 millones de pesos. Y la sede ya está terminada. La sede se supone que ya está terminada, ¿no? Entonces siempre están ahí. Y ni modo que se diga que es parte de la administración pública paraestatal, ¿verdad? O sea, Efectivamente. Entonces, si estos fideicomisos se extinguen, si se llegaran a extinguir, los recursos tendrían que ir a la tesorería del propio poder autónomo, no a la tesorería de la federación. Por eso esto que dicen los diputados de que vamos a extinguir estos fideicomisos y los vamos a dedicar a dar este tipo de prestaciones a la población, dices, oye, no conoces la ley, no conoces la ley de presupuesto, no sabes la distinción entre los fideicomisos en cada una de estas esferas. Y esto es muy importante. Y por lo que usted nos está diciendo, esta propuesta de ley tiene un impacto en la impartición de justicia, no es nada más en cuanto a las prestaciones de los trabajadores, que también creo que eso hay que aclarar. Hablan de los ministros de la Suprema Corte, pero ninguno de estos fideicomisos tiene que ver realmente con los ministros. Está impactando a todos los trabajadores del Poder Judicial. Pero esto sin duda tendrá un impacto también en el servicio de impartición de justicia. ¿Usted cree que también nosotros, como usuarios del sistema de impartición de justicia, estaríamos legitimados para impugnar una norma de este tipo? Esta es una pregunta muy importante y muy interesante. Hay que precisar, y lo haces muy bien, de que estos fideicomisos no benefician a los ministros, porque esa es parte de la argumentación que están empleando los diputados para querer vender las bondades de su supuesta reforma. Ningún ministro recibe un centavo de estos fideicomisos, ni lo recibirá, porque sus prestaciones son de índole constitucional y también están regidos por transitorios de la misma Constitución. Este que les menciono de la reforma constitucional de 2009 dice: los que se encuentren en funciones continuarán con sus remuneraciones. Entonces quedó muy claro ahí, ya estaba, desde ahí estaba perfectamente determinado. Ningún ministro tiene algún beneficio derivado de estos fideicomisos. Están orientados unos con fines pues muy nobles de asistencia cuando hay enfermedades catastróficas, otros dirigidos a crear la infraestructura necesaria para que las reformas que nos impone el legislador puedan tener lugar. Lo decía hace un momento, cuando se hizo la reforma penal, pues tuvieron que tener recursos de ahí para estar creando juzgados y tribunales, designando juzgadores, nombrando magistrados, etcétera. Y también ahora con la implementación de la reforma laboral, y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va a requerir también el ejercicio de otro tipo de recursos. Entonces, si estos se suprimen, pues sí va a afectar el funcionamiento del Poder Judicial. Pero es algo muy importante, el Poder Judicial tiene una mística muy clara, fundada en su carrera judicial y en los valores de la carrera judicial, que jamás cerraríamos un juzgado, un tribunal. Bueno, no lo digo yo porque yo no soy ni representante, ni hablo por el Poder Judicial, ni soy vocero, ni nada. Yo doy mis impresiones nada más estrictamente a título personal. Pero yo no creo que el Poder Judicial cierre un juzgado, porque se hará hasta lo imprescindible, pero el servicio a la población no se interrumpirá. Lo primero es el servicio a la población. Lo primero es el servicio. En este país el Poder Judicial de la Federación funciona todos los días, de todos los años, y aquí pues una persona que sufre una privación de su libertad en fin de semana, no tiene que esperar hasta que pase el fin de semana y el juez pueda ir a su oficina para ver si lo pone en libertad o no. Aquí tenemos plazos, reglas y todo, y siempre hay un órgano del Poder Judicial de la Federación abierto para atender las necesidades de la población, que eso es muy importante. Yo creo que nunca se ha ido a huelga el Poder Judicial de la Federación, supondría yo. No. Yo creo que si hacemos algún día alguna huelga será como los japoneses, ¿no? Trabajando más. Pero no cerraríamos un... No, pero además, la crisis que se generaría de acceso a la justicia, como usted dice. Sí. Si así no cerrando tenemos graves problemas de rezago, porque el incremento de demandas que nos llegan al Poder Judicial, pues cada día aumenta más. Nosotros le llamamos el índice de litigiosidad, y entonces hay por ahí otro estudio que publicaron, perdón por no citar la fuente en este momento, pero que nos habla ya de la cantidad de asuntos que recibimos por cada 100,000 habitantes. Entonces va creciendo de manera exponencial, y esto no tiene al menos en el corto plazo, no se puede solucionar tan fácil.
Pues recortar todos estos recursos sí va a implicar seguramente muchas dificultades para poder trabajar, pero también pues va a vulnerar de la otra parte los derechos de los trabajadores. Y algo muy importante también, por ejemplo, hay un fideicomiso que se llama para atención de casas de jueces y magistrados. No, a ningún juez o magistrado se le da casa. Son casas del Poder Judicial de la Federación que le rentan a jueces cuando llegan a un lugar distinto al de su residencia habitual y no encuentran arrendamiento, no encuentran a qué arrendar. Las originó el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal, cuando advirtió esa situación, estamos hablando ya por la época de los 90s, se dieron cuenta de esta situación y el Ejecutivo Federal dijo, no te preocupes, Poder Judicial, voy a constituir un fideicomiso, adquiero unas casas, te las pongo a ti y tú las rentas, se las rentas a los funcionarios y que no tengan que depender de terceros a los que no conoces ni vas a conocer. Claro, o sea que originalmente el fideicomitente es el Ejecutivo de la Unión. Lo creó el Poder Ejecutivo y con los años, posteriormente, el Consejo de la Judicatura dijo, bueno, Poder Ejecutivo, muchas gracias, pero yo creo que puedo administrar estos inmuebles sin problema, y se hizo la transferencia. Esas casas pasaron a formar parte de los activos del Poder Judicial y se transfirió el fideicomiso. Están ahí, se han incrementado. Lo que pagan los jueces y magistrados, los ingresos que tiene ese fideicomiso es lo que pagan, y con eso se da mantenimiento a esas casas, pero no se da casas a nadie. Otro diputado decía por ahí que tantos millones para vestido y vestimenta. Perdón, a los jueces no nos dan ni una camisa, ni una corbata, ni calcetines, nada. Es para personal operativo que tiene que realizar determinadas funciones. Situación que además ocurre en cualquier otro órgano de la administración pública, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, alguna vez se veía en licitaciones para el IMSS, por ejemplo, en un conflicto, en un juicio de amparo, hacían una licitación para el IMSS y que iban a comprar pues medias. Pues caray, ¿cómo que medias? Pues sí, porque medias de compresión, porque las enfermeras pasan mucho tiempo de pie. Sí. Entonces ya pues sí, tienes razón, sí es algo que se requiere. Entonces parte del equipo que requiere. Pero, repito, en estos fideicomisos ni hay beneficio para los ministros, sí hay prestaciones para los trabajadores que están reconocidas, y otra cosa muy importante, están reconocidas en condiciones generales de trabajo. Y la Constitución protege esas condiciones generales de trabajo. El propio 127, ¿no? El propio 127, efectivamente. Oiga, magistrado, y seguridad también, ¿no? Para las y los juzgadores. Sí. Entiendo que hay un fideicomiso que permite que no se vea afectada su seguridad ni la de sus familias, ¿no? Sí, esto Me refiero a seguridad particularmente, pública, pues. sí, particularmente en los casos de jueces que tienen competencia en materia penal, fundamentalmente. Todos los jueces estamos expuestos, somos sujetos expuestos, y bueno, pero ellos en particular tienen una función que sí requiere a veces intervención con vehículos especiales, a veces la asignación de personal de seguridad, y eso también pues, representa muchos tipos de costos que pues, los diputados también están conscientes de eso, ¿no? De esto que le mencionaba a nuestro director general sobre lo que se pudiera alegar, incluso de parte de los usuarios, ¿usted no ve una afectación a la independencia judicial con este tipo de tentativas? Me refiero a que alguna vez leí que cada peso que se le quita a los juzgados es un atentado contra la independencia judicial, por obvias razones, ¿no? ¿Podría, en su concepto, alegarse algo así? Sí, va a ser, es un intento de afectación. Afectar realmente la independencia judicial sería muy difícil, porque les digo, está construida sobre bases muy sólidas de lo que es la carrera judicial y todas las virtudes que el juzgador debe reunir para prestar este servicio. Entonces, aunque nos dejen en la calle, como decimos coloquialmente... No, pues no da ideas. No puede afectar el servicio. Creo que se trabajaría con la misma mística. Sería muy difícil porque tendríamos que prescindir de muchas cosas, pero lo fundamental es esto. Yo pienso, reitero, no soy vocero de nadie ni hablo en la generalidad, pero sí puedo entender mucho de cómo piensan las personas del Poder Judicial. A nosotros no nos preocupa eso. El Poder Judicial viene de tiempos
donde los sueldos sean muy, muy, muy malos. Estamos hablando de por allá de la época de la década, mediados de la década de los 80s. Los sueldos eran tan malos que a veces los jueces tenían que buscarse otra actividad. Los secretarios tenían que trabajar a veces por las tardes en alguna dependencia o secretaría de Estado. Esas condiciones empezaron a mejorar cuando vino este reconocimiento a la labor jurisdiccional. Y ahora no es que sean condiciones de privilegio, son condiciones que se han ido ganando, pero por la función que se desempeña. Porque les digo, nosotros estamos sujetos a estos controles. Tenemos controles en visitas de inspección en nuestros tribunales 2 veces al año. Tenemos que rendir cuentas de nuestro estado financiero y patrimonial. Tenemos una serie de requisitos. Tenemos que demostrar que seguimos siendo aptos para la función y lograr una ratificación. Tenemos incluso la oprobiosa reserva de 2 años cuando dejamos el cargo de no podernos dedicar a lo único que sabemos hacer. Un legislador, una persona del Ejecutivo Federal, pues pueden dedicarse a otras cosas, no tienen esas prohibiciones. Al Poder Judicial sí se le exige que se dedique exclusivamente a esto. Bueno, las clases que nosotros impartimos no podemos cobrar y lo hacemos además con mucho gusto. ¿Ni en los 2 años esos posteriores? Ni en los 2 años posteriores. Yo creo que ahí ya no habría ese impedimento, pero para ejercer ante los tribunales del Poder Judicial tenemos que apartarnos por un malentendida previsión, porque parte de una falacia de decir, como tú trabajaste en el Poder Judicial, entonces vas a tener influencia en el Poder Judicial. Pues no, pues eso solo lo puede decir alguien que no conoce el Poder Judicial. Claro. Oiga, magistrado, y digamos, vamos a suponer que pasa el peor de los escenarios y entonces el Poder Judicial de la Federación se queda sin esos 15,000 millones de pesos, algo así, en números redondos, ¿no? Usted nos ha dicho que por mística no va a haber afectación y que seguirá funcionando, pero digamos, en términos de pesos contantes y sonantes, ¿sí cree usted que haya motivos de preocupación para nosotros como usuarios del servicio? ¿Sí podríamos tener para la población grandes? En general sí va a tener una repercusión porque, como decía, de por sí tenemos ya problemas de rezago, pues con menos tribunales tendríamos estos problemas pues más graves, ¿no? La demanda de justicia federal se incrementa notablemente. Decía por ahí alguien, es que no ponen los ojos en la justicia local, que requieren más recursos. Sí, nadie lo discute, ojalá que tengan más recursos, pero hay que entender que en nuestro estado de cosas, todo lo que pasa en la justicia local termina en la justicia federal. Entonces, por eso es que estamos creciendo a un ritmo exponencial y por eso es que se requieren todos estos recursos para satisfacer esas demandas, no de los empleados del Poder Judicial, sino de la población en general. Entonces, tenemos que contar con esa suficiencia presupuestaria que nos garantice poder dar ese servicio de manera adecuada. ¿Y cree usted que las pensiones complementarias en 2024, en un escenario, digamos, dantesco, dejaran ya de poderse erogar? De poderse otorgar. Yo creo que por eso decía que esta iniciativa y el dictamen tienen una gran contradicción, porque destacan mucho la protección de los derechos laborales. Incluso el dictamen dice hay que reconocer los derechos ya creados en esos fideicomisos. Claro, porque ya hay fideicomisarios que tienen ya esos derechos, que están disfrutando de esos fideicomisos. Hay que respetarlos. Dices, ok, entonces se reserva una cantidad para cumplir con esas obligaciones. ¿Qué va a pasar con los demás? Dices, bueno, aquí tenemos que analizar muchos escenarios, porque, repito, el transitorio de la reforma constitucional de 2009 claramente dice: los sueldos de los ministros, magistrados, jueces, consejeros, etcétera, que a la fecha de entrada en vigor de esta reforma se encuentran en esos cargos, se mantendrá durante todo su encargo. Y estas pensiones son parte de esa remuneración porque están previstas en las condiciones generales de trabajo. Entonces, cancelarlas, si se aprueba la iniciativa, primero por diputados y luego por senadores, pues la violación constitucional es más que evidente. Se violaría
como decía yo, el artículo 14 constitucional, para empezar por el efecto retroactivo perjudicial, el artículo 94 constitucional y el 127. Y además una invasión de poderes. Y además una invasión de poderes. Por eso es que es muy significativo preguntarse por qué sucede esto en este momento. O sea, ¿por qué hasta hoy un diputado se da cuenta de que estos conceptos vienen en el proyecto de presupuesto que se presentó, cuando los aprobó el año anterior, y el año antepasado, y el año anterior al anterior? O sea, desde 2018 los han estado aprobando, y esto también es importante porque constituye un derecho para los trabajadores. Entonces, la facultad de la Cámara de Diputados, que es exclusiva y excluyente para aprobar el presupuesto de egresos, no es omnímoda. O sea, tú tienes el poder de la bolsa, como lo diseñaron en Estados Unidos. Tu diputado tiene el poder de la bolsa, de acuerdo. Nadie te lo discute. Tú puedes fijar las cantidades, pero está sujeto también a los principios constitucionales. Tu facultad no es arbitraria, no es omnímoda. Y el artículo 94 y el 127 te imponen obligaciones muy claras. Tienen que acatarlas. Don César. Oiga, pues para ir cerrando esta extraordinaria entrevista, y de verdad muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos datos técnicos y profundos. Entre más hablamos, digo, pues creo que usted conoce las entrañas del Poder Judicial de la Federación y su funcionamiento a la perfección. Estaba usted mencionando que es probable que haya aquí una invasión de esferas, y eso me hace recordar un artículo escrito por usted en el que habla del Consejo de la Judicatura Federal como probable promovente de controversias constitucionales, y en su artículo explora que existe esa posibilidad. Me pregunto si quizás esta sea la oportunidad en la que podamos probar si esa posibilidad. Sí, este es efectivamente un artículo que escribimos por ahí en 2013 y se publicó en 2016, que precisamente habla de la legitimación del Consejo de la Judicatura Federal para ocurrir a la controversia constitucional. ¿Por qué? Porque nunca se pensó, el constituyente y el legislador no pensaron en un escenario de Estado de Derecho que el Poder Judicial tuviese que ir a una controversia. O sea, no entraba en el imaginario porque había cumplimiento de la ley. ¿Sí? Cuando cambian las situaciones, entonces las reglas se ponen a prueba y tiene que entrar la labor interpretativa de los jueces. No está el Poder Judicial en el catálogo de los sujetos legitimados para ocurrir a la controversia constitucional, pero sí está, digo yo, cuando leemos que es la Federación, porque la Federación no es el Poder Ejecutivo. Entonces, si consideramos que está el Poder Judicial también ahí, yo creo que sí puede ocurrir a la controversia constitucional. No la Corte, porque la Corte es la que tiene que resolver. Pero el Consejo de la Judicatura, por su diseño constitucional, que copiaron mucho del modelo español, tiene una independencia y autonomía técnica y de gestión. De hecho, el Consejo de la Judicatura formula su propio presupuesto, lo adjunta al que formula la Corte y al que formula el Tribunal Electoral, y juntos es la propuesta de proyecto de presupuesto para este poder. Constitucionalmente, el presidente de la República no le puede mover ni una coma, y así se tiene que enviar a la Cámara. La Cámara tiene la facultad, como decía, exclusiva y excluyente, porque no admiten intervención de nadie más, de modificarla, para cambiar los conceptos, lo que quiera hacer, pero respetando los principios constitucionales. Y si ya lo aprobó en 2018, ya lo aprobó en 2019, ya lo aprobó en 2020, ya lo aprobó en 2021, la pregunta es, ¿por qué ahora? Claro. Pues, y allí en el presupuesto de egresos, perdone, pero es que es apasionante, ¿no? Interesantísimo. En el presupuesto de egresos, obviamente, cada año se dice de tal fideicomiso se logrará así asado el recurso. No entran en el proyecto de presupuesto porque estos fideicomisos, hay que discutir también esto. Los diputados dicen es que es un fideicomiso público, pero hay que entender que también la ley contempla una clasificación para los fideicomisos públicos, los que están nutriéndose o reciben recursos del presupuesto federal. Estos son de recursos distintos, de remanentes de recursos anteriores. Por eso cabría incluso hasta discutir la naturaleza de estos fideicomisos.
Yo pienso y he sostenido que los entes públicos tienen como toda persona, como atributo de la persona, su patrimonio. Y estos entes públicos tienen un patrimonio vinculado a la función pública, que llamaría patrimonio público, y un patrimonio privado, que no está vinculado directamente a la función pública. Y lo tienen todos los entes públicos, todas las secretarías, las dependencias de Estado, etcétera. Lo que reciben por un arrendamiento, pues no va al patrimonio público, va a su patrimonio privado. Lo que reciben vía presupuestal, eso está destinado a ejercer la función pública que tienen encomendada, etcétera. Entonces estos fideicomisos yo creo que rebasaron ya esa naturaleza y entran más bien en la categoría de estos fideicomisos de índole privado. Ojo, no quiere decir que los poderes públicos vayan a gastarse el dinero como se les dé la gana. No, claro. Que eso es muy Son importante. auditables. Pero es muy preocupante que, digamos, para este y otros muchos temas, que el legislador crea que se puede meter con contratos privados. Y que el legislador, ¿no? Sí, que el legislador pues desdeñe el conocimiento de la ley. Porque si hubieran leído los artículos 5º y 9º de la ley de presupuesto, pues yo creo que se habrían detenido a pensar un poquito más en este dictamen. Y además es la Comisión de Presupuesto, no puede ser que no tengan ese apoyo. Claro. Que además, eso se podría discutir también si tenía que ser presupuesto o más bien justicia y legislación, tratándose de una reforma legal, ¿no? Así es, y una reforma a uno de los poderes de la Unión vinculada al Servicio de Administración de Justicia. También por ahí va a dar mucho que hablar. Sí. Pues yo me quedo entonces con esta entrevista con una conclusión, me parece muy clara para todos nosotros. Estamos hablando de una institución que los remanentes que tuvo en su momento, que podía administrar y conservar, los utilizó para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, Sí. para crecer su infraestructura, para proveer un mejor servicio. Y al día de hoy lo utilizan 24 horas, 7 días a la semana, para defender a todos los ciudadanos sus derechos fundamentales. Sí. Platicábamos, ¿no?, de impuestos cobrados ilegalmente, de detenciones ilegales, de la falta de medicamentos, quizás eventualmente hasta para la compensación de que tiene que pagar el Estado por la muerte de una menor por infraestructura mal cuidada, que nunca vamos a ver un elevador que se caiga en un edificio del Poder Judicial de la Federación porque ustedes sí administran sus recursos adecuadamente. Y entonces, lejos de verlo como algo para atacar, quizá debería ser un modelo que deberían de copiar el resto de instituciones de este país, sí, para proveer un mejor servicio y pues para que al final del día todos los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida. Y a veces pienso, los jóvenes incluso lo podrían llegar a ver como algo lejano a ellos, pero cuando dijo lo del 24/7, ¿cuántos chavos menores de 25 años terminan en el Torito? Y gracias a un amparo del Poder Judicial de la Federación, 2-3 horas después salen a su casa en libertad, gracias a que el Poder Judicial está trabajando las 24 horas. Eso me pareció bastante interesante. Entonces, ojalá, lejos de destruir un accionar que parece debiera ser copiado, el resto de instituciones y funcionarios públicos más bien traten de entender cómo le hacen ustedes para administrar estos recursos y más bien implementen este tipo de gestión en el resto de la función pública. Sí, es muy importante, y esto lo dijo con esa claridad el diputado Ignacio Loyola en la discusión de la comisión. Lo dijo: lo que deberíamos de aprender es cómo se administra este modelo, porque sí, yo creo la principal tranquilidad que debe tener la población en general es que los recursos ahí están, no se dilapidaron, no se escondieron, no desaparecieron, los recursos están ahí y son auditables y han sido auditados. Repito, la Auditoría Superior de la Federación sí ha hecho observaciones de carácter operativo, pero nunca ha señalado que sean ilegales. Claro. Y si me permiten también, ahora sí que del lado del contribuyente, resulta que algo que hoy se paga mayoritariamente contra los intereses de contratos de fideicomiso que funcionan, vamos a acabar teniendo que pagarlo nosotros por la vía de los impuestos que nos cobran. Exactamente. Entonces, pues es mal negocio para todo el mundo, o casi para todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Magistrado, dale, tú la despedida. Por favor. Pues muchísimas gracias, magistrado, por su tiempo, muchísimas gracias por abordar un tema que es de interés nacional, no solo para el Poder Judicial, sino para todos los que anhelamos y queremos justicia.
Y muchas gracias, señor director, por acompañarnos. Bueno, usted siempre es el encargado de la entrevista. Gracias por permitirme acompañarlo en este espacio. Ha sido un privilegio escucharlos. Ah, qué amables. Muchas gracias. La verdad, les agradezco mucho y es muy importante su labor porque creo que en el conocimiento de las cosas puede estar la tranquilidad. Y si estamos informados de todas estas cuestiones, pues podemos tomar mejores decisiones. La verdad, les agradezco mucho este espacio y les reitero pues mi reconocimiento a ustedes también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Qué amables, gracias.